Bienvenidos todos los compañeros de San Luis Potosí, Zacatecas, entidades muy hermanas, de tareas y de compromisos y de sufrimientos y penurias también en el campo educativo, pero también de clima muy variado, con tunas y con nopales y con paisajes muy exóticos y exuberantes en ríos y demás. Pues aquí están compañeros representantes de estos dos estados y pues muy agradecida con Lía que nos haya dado este espacio en su apretadísima agenda para poder dialogar sobre las tareas. Nada más quiero hacer un encuadre. Tuvimos una reunión el martes anterior en el que estuvimos platicando como para poner en la mesa de la discusión estos asuntos de los mínimos necesarios para desarrollar los diagnósticos y los estados del conocimiento en cada una de las subáreas y la nueva estructura que nos propone Lía para los estados del conocimiento. Bueno, el COMIE. Y pues vamos a comenzar. Adelante, Ricardo. Bueno, buenas tardes a todos. En la sesión de hoy vamos a tener tres etapas. Una va a dar coordinada por la doctora Angélica Dueñas, quien hará la presentación de la doctora Lía, que nos acompaña hoy. Y seguido de ello, atenderemos todas sus dudas y todos sus cuestionamientos mediante el chat para poder generalizar un orden y que tenga una buena consecución la conferencia del día de hoy. Entonces cedo la palabra en estos momentos a la doctora Angélica Dueñas. Gracias, maestro Ricardo. Bien, pues buenas tardes a todos, bienvenidos, muchísimas gracias por acompañarnos a los integrantes de la red de San Luis Potosí, la red 10 de San Luis Potosí, y a los integrantes de la red MIE Zacatecas, red 10 Zacatecas, perdón, y bueno, quisiéramos darle la bienvenida y las gracias a la doctora Lía Sañudo que nos está haciendo favor de, pues que atendió nuestra invitación, pues en esta idea de colaborar juntos en un proyecto muy grande a nivel tanto estatal como nacional. Y bueno, muchos de nosotros ya la conocemos, pero para algunos de nosotros que es la primera vez que tendríamos contacto con ella, la doctora Lía Sañudo Guerra es coordinadora del Consejo Interinstitucional de Investigación Educativa en la Secretaría de Educación de Jalisco. Ella cursó la maestría en Educación en el ITESO y la maestría sobre Educación y Diversidad en la Universidad Internacional de Andalucía, España. Estudió el doctorado en Educación Superior en la Universidad de Guadalajara y el postdoctorado en el Centro de Estudios Avanzados de la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina. Ha trabajado en dos líneas de investigación desde 1990. Por un lado, la investigación de la investigación educativa, derivada de esta producción y la producción y distribución del conocimiento educativo. Y por otro lado, la significación de la práctica educativa. Pertenece al SNI nivel 1. Como investigadora, ha coordinado investigaciones financiadas por fondos mixtos, Gobierno del Estado de Jalisco y fondos sectoriales CEP, CONACYT e INE, CONACYT. Sus últimas investigaciones son evaluación y seguimiento del proceso de ingreso y promoción docente del periodo 2014 al 2016, un estudio desde la práctica en educación básica, financiada por fondos CONACYT y INE 2016, y gestión del conocimiento educativo, auspiciado por la red de posgrados en educación. Actualmente tiene dos investigaciones en curso, una en colaboración con la Universidad Autónoma de Madrid, denominada Democracia en Escuelas como Elemento de Justicia Social, y una con la Universidad del Norte de Texas, el proyecto Condiciones Educativas de los Estudiantes Trans. Sus contribuciones en cuanto a publicación se pueden encontrar en diversas revistas y memorias nacionales e internacionales, y se le ha invitado como conferencista en Estados Unidos, Nicaragua, Perú, Argentina, Colombia, España y por supuesto Zacatecas. Como resultado de sus investigaciones ha publicado más de 15 libros y capítulos,
Es parte de comités editoriales de revistas como Perfiles Educativos de la UNAM y Diálogos Educativos de la Universidad Católica de Córdoba en Argentina. Es evaluadora de proyectos en investigación en la Universidad Católica de Córdoba, Argentina, y la Pontificia Universidad Católica de Perú. Ha pertenecido a diversos comités de evaluación en CONACYT, en el Programa Nacional de Posgrados de Calidad, PNPC, en proyectos de fondos sectoriales y mixtos, igualmente en el Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología del Fondo para Proyectos de Difusión y Divulgación y diferentes ferias de ciencias. Es secretaria ejecutiva de la Red de Posgrados en Educación, AC, y Consejo Mexicano de Investigación Educativa, el COMIE. Es fundadora y miembro de la Red Mexicana de Investigadores de la Investigación Educativa, la Red MIE, de la Red Iberoamericana de Investigación sobre Cambio y Eficacia Escolar, RINACE, de la American Educational Research Association y del capítulo México de la National Association of Bilingual Education. Bueno, es un poco de lo que la doctora Lía ha desarrollado y sobre todo, pues, que tenemos pues, por ahí la fortuna, algunos de haber trabajado con ella, de conocerla y de saber de su compromiso y de su calidad como investigadora y como persona. Le damos la bienvenida, doctora Lía, y bueno, pues esta es una actividad que está organizada por el Cuerpo Académico del Pensamiento Reflexivo en la Formación Inicial Docente de la Escuela Normal Manuel Ávila Camacho, en coordinación con la Red IES Zacatecas. Y bueno, la intención, todos la conocemos, es hacernos de elementos para la elaboración de los diagnósticos y de los estados del conocimiento, en este caso de Zacatecas y de San Luis Potosí. Pues muchísimas gracias, doctora, por acompañarnos y si no hay más, le damos la voz. Tiene cerrado su micrófono, doctora. No la estamos escuchando. Creo que ya. Hola. Ya le escuchamos. ¿Ahora sí me escuchan? Perfectamente. Ya le estamos escuchando. Vale. Es muy traicionero este micrófono, se apaga solo. Tengan paciencia un poquito porque le tengo que buscar, a ver cómo lo prendo. Así es que muchas gracias. Escuché una dinámica planteada acerca de que yo voy a hablar y luego preguntan. Y me parece que podemos hacerlo al revés, si no les causa mucho problema, porque me parece, o al menos lo que he percibido, es que la mayor parte de ustedes tiene dudas, preguntas, de dudas serias con respecto al proceso al cual ustedes están teniendo acceso a través del estado del conocimiento. Así es que mi propuesta, si no les causa mucho problema, es que sea exactamente al revés. Entonces, me gustaría abrir un poco las preguntas, no sé, a lo mejor hacer 5 preguntas y que me permitan contestarlas.
Si es necesario que abramos la presentación a la cual ustedes tienen acceso en la página del Estado del Conocimiento, con mucho gusto lo hago y comparto la pantalla y demás. Pero me parece que no es el caso de que ustedes me escuchen, sino el caso es exactamente al revés, que yo los escucho a ustedes. Así es que a lo mejor haré explicaciones más amplias si es necesario, pero a lo mejor con 3, 4 frases para las personas que quieran preguntar es suficiente. Entonces, ¿les importa que hagamos el proceso inverso? ¿No hay problema? Ok. ¿Hablen ahora o callen para siempre? Adelante, adelante. Ok. Bienvenido. Entonces, yo abro mi blog de notas y hacemos paquetes de 5 preguntas, si les parece. Entonces, escucharía yo 5 preguntas, las comentamos. Si de ahí surgen más preguntas, les seguimos hasta agotar el tema, si les parece. Así es que soy toda oídos. No sé, Angélica, si quieras dar la palabra o como quieran organizarse. Ángeles de San Luis Potosí tiene una pregunta. Adelante. Buenas tardes a todos, buenas tardes, Lía, y muchas gracias por este apoyo. Oye, me da muchísimo gusto verte. Aquí ando todavía con Ana María trabajando. Qué bueno, ya te vi, ya estás anotadísima. Gracias, Lía, igualmente. Mira, la pregunta es, como en San Luis Potosí, la mayoría son nuevos integrantes, ¿sería bueno establecer esa diferencia entre hacer el diagnóstico y hacer los estados del conocimiento, que de repente ahí se pierde en la línea? Nosotros la tenemos un poco más clara por la experiencia anterior, pero me gustaría que ahondaras en ello para todos nosotros y los compañeros de nuevo ingreso, por favor. Con mucho gusto, Ángeles. Gracias. Una más. ¿Hay alguien que pregunta? No escucho. Bueno, yo quiero comentar que surgió en la reunión que tuvimos el martes pasado una pregunta que me pareció muy interesante que hizo Carla Beatriz Capetillo. Si me permites, Carla. Ella comentaba sobre cuál es el propósito de dejar, digamos, de otra manera, organizadas de otra manera las subáreas y centrarnos en esta estructura global que se plantea. ¿A qué se debe digamos, aglutinar algunas subáreas con las líneas de investigación? ¿Sí fue así, Carlita? Bien, si hay otra pregunta, adelante, por favor. Yo tengo otra. No es pregunta, más bien es una... No sé, ¿sí me escucho? Como se escucha ruido. Bueno, yo escucho ruido. Yo para Lía, en el caso de Zacatecas, como lo plantea Ángeles de San Luis, hola Ángeles, somos muchos integrantes que por primera vez estamos interesados en contribuir tanto a los diagnósticos como a la elaboración de los estados del conocimiento. Y la gran mayoría pertenecemos al sistema de normales, o una buena parte pertenecemos al sistema de normales. Nosotros sí tenemos esa inquietud porque la verdad es que muy pocos del equipo de Zacatecas han vivido la experiencia de hacer este tipo de proyectos y bueno, nosotros hemos intentado organizarnos y la verdad tenemos como mucho entusiasmo, pero como muy pocas directrices y sí nos gustaría aprovechar esta oportunidad para, como para tener una mejor visión
del trabajo que queremos hacer. No sé si por ahí nos pudiera apoyar. Tiene cerrado su micrófono. El micrófono se cierra por su gusto. O alguien lo cierra o alguien lo está cerrando. ¿Ahora sí me escuchas? Sí, ya la escuchamos. Ok. A ver si entiendo la cuestión. O sea, desde las normales, ¿cuál es la visión para el estado del conocimiento? Son como dos. Una es, Ajá. La mayoría somos nuevos, no Ajá. habíamos participado y somos tanto de normales como de la universidad, mayormente, y algunos investigadores independientes, investigadoras. Esa es la primera pregunta. No es pregunta, es más bien como una solicitud de ayuda para clarificar el proyecto, para tener idea más, más clara de lo que se pretende hacer, tal como a nivel nacional. Y en el caso de la Red 10, estamos pensando en colaborar principalmente. La segunda es cuál es el papel que tenemos las normales en este proyecto para tener claridad de qué es lo que estamos tratando de hacer. No sé si me explico. Pero las dos preguntas están dirigidas a normales. La primera no porque habemos integrantes tanto de la UAS como de las normales, como independientes, que es la primera vez que participamos en los estados del conocimiento o en los diagnósticos estatales. Y la segunda, sí, los de normales traemos esa preocupación o esa inquietud. Ok. Son como esos A ver si puedo contestar una más y comento. Ok. ¿Alguien más, compañeros? Con toda confianza, por favor. O sea, si ustedes tienen preguntas desde lo que a ustedes a lo mejor se les hace muy elemental, Carla hasta una Capetillo. pregunta muy crítica. Adelante. Carla. Hola a todos, buenas tardes. Doctora Lía, un saludo. Gracias. Tengo varias dudas. Estaba leyendo el material, la convocatoria que se nos mandó de los estados del conocimiento, y a mí me gustaría, Lía, que nos explicaras un poquito, porque me quedó duda cuando dice que el equipo será conformado en las características previas para su organización, que el equipo será conformado por asociados del COMIE en pleno goce de sus derechos vigentes. Entonces, como decía Angélica y también Marce, muchos de nosotros no pertenecemos al COMIE, todavía apenas estamos integrándonos a la COMIE, algunos, y ¿qué pasaría en esto? O sea, ¿dónde entraríamos nosotros los que no estamos, pero que queremos trabajar con ustedes? Entonces, más o menos que me platicaras o que me aclararas esos puntos, ¿verdad? ¿Qué tenemos que hacer o qué? Creo que por ahí está esa duda que tengo. Correcto. Ok. El asunto de la diferencia entre diagnósticos y estados de conocimiento es tiene que ver con el alcance, pero también tiene que ver con la profundidad del análisis y de los reportes de resultados. Cualquier tipo de investigación al que queramos llegar o arribar a tener resultados más de tipo interpretativo, tenemos que hacer siempre, a lo mejor con sus excepciones, pero por lo regular, primero pasar por una fase descriptiva, luego generar textos de esa fase descriptiva y a partir de esos textos arrancar, digamos, o desplantar las interpretaciones. Uno de los criterios de validez y confiabilidad en los análisis es no saltarnos esta parte descriptiva. Es común, a lo mejor de los investigadores noveles o la gente que tiene mucha prisa, empezar a trabajar en la recuperación de ciertas condiciones del objeto de estudio o ciertas expresiones o recuperar ciertas acciones y de ahí empezar a interpretar. Y lo que se pretende siempre cuando se hace un trabajo con solidez y
intentando que haya confiabilidad en el proceso, es que pasemos por un análisis de descriptivo primero, y a partir de ahí podamos decir, bueno, la interpretación que yo puedo hacer de esto con estas bases es de esta manera o de esta forma. De tal manera que necesitamos una etapa descriptiva para llegar al estado del conocimiento. Y la etapa descriptiva se hace con los diagnósticos estatales, o al menos para esta investigación. Si ustedes quieren, por ejemplo, tener un objetivo de investigación que tenga que ver con de qué manera significan los docentes los procesos de evaluación en el sexenio pasado y en el actual, y hacer un comparativo de cómo perciben, significan, valoran, etcétera, esos dos procesos, comparando o teniendo claras las diferencias, o las no tantas diferencias. Entonces, ¿qué necesito? Primero necesito levantar a través de un instrumento descriptivo, entrevistas, narraciones, respuesta corta, el instrumento que consideren que recupere expresiones, para a partir de ahí constituir los significados sobre la evaluación. Pues yo no puedo pensar en construir o entender o comprender los procesos de significación de los docentes simplemente porque le pregunto. Yo necesito primero preguntar, luego analizar y luego interpretar en función de los significados. Si me van siguiendo en este proceso normal y natural, que seguramente ustedes conocen bien de la investigación, pues los diagnósticos estatales es la parte descriptiva. A partir de ahí, y con categorías transversales, lo que vamos a hacer es empezar a interpretar. Y entonces, el estado del conocimiento es el nivel de interpretación. No es la descripción, no es cuántos investigadores hay, cuántas instituciones, cuántas investigaciones, cuántas publicaciones, sino tenemos que entender de qué manera la persona que hace investigación, el agente investigador, como lo hacemos, como le hemos dicho, de qué manera se maneja, cómo produce, de qué manera se preocupa para distribuir lo que produce, qué tipo de conocimiento, con qué orientaciones. Para poder contestar eso, yo necesito pasar de la descripción a la interpretación. Entonces, ¿cuál es la etapa de diagnóstico? Pues la etapa descriptiva, y se hace en cada uno de los estados. A partir de que haremos o que hacemos la mirada transversal, o sea, cómo se comporta, cómo es, de qué manera es, etcétera, el agente investigador en los 18 estados que están inscritos hasta ahora, cómo gestiona la investigación las diferentes instituciones en los 18 estados, de qué manera y cómo publican sus resultados, si están cerca o no de los usuarios, si tienen estrategias específicas para acercar esos resultados a ciertos usuarios, porque o no tienen la tendencia a publicar en revistas indexadas, etcétera. Si nosotros hacemos cada una de esas interpretaciones de manera transversal, estamos dando el primer paso para la interpretación. Y ese paso, ese segundo paso después de la descripción, es el estado del conocimiento. Esto lo voy a juntar con la siguiente pregunta, porque creo que van muy ligadas. Necesitamos tener una visión organizada, sistematizada o sistemática de los diferentes analizadores transversales. Imagínense ustedes que estamos trabajando con una estructura matricial, una matriz, en donde las columnas pueden ser los diferentes estados, los datos de los diferentes estados, y las filas son los diferentes analizadores. Entonces, si yo lo que hago es analizar cuántas investigaciones hay en todo, ese es un rubro. Luego voy a analizar en una agenda distinta, en un proceso diferente, de cuántos se han formado, de qué manera se han formado, si han sido por posgrados,
si los investigadores se han formado en la práctica, junto con investigadores con trayectoria, si se han formado espontáneamente por su gusto, etcétera. Y entonces, en algo aparte, en un lugar aparte, entonces yo averiguo de qué manera, cuántas publicaciones hay, cuáles son los temas de las publicaciones y en qué revistas. Entonces yo digo, bueno, yo tengo los 3 datos, todo referido al agente investigador. Pero a lo mejor ya algunos de ustedes están pensando que hay una relación muy estrecha entre cómo se forman los investigadores y con quién, y la forma en cómo producen, y esas 2 cosas tienen una relación muy estrecha con la manera en cómo hacen llegar a distribuirlo el conocimiento que producen. Las 3 cosas son un sistema y está interrelacionado unos con respecto al otro. Si yo lo separo, entonces no digo que los resultados no sean valiosos. Lo que estoy diciendo es que están desarticulados. Así entonces tenemos que pensar en una manera de cómo cada uno de estos elementos y analizadores están articulados entre sí como un objeto complejo, articulado, en el cual si se mueve uno de los elementos, afecta a los demás. Es un sistema, y es un sistema de un objeto complejo. Si a esto todavía me voy al siguiente nivel, que son las instituciones, la forma en cómo se gestiona la investigación y cómo el agente investigador puede o no sumarse a la política institucional, a la politiquería institucional, si me permiten el término, de qué manera responde a ciertas cuestiones de contexto de los programas de investigación en los que está inmerso, etcétera. Entonces vamos entendiendo todavía una lógica con mayor complejidad. El plano individual, el plano institucional, y a eso le tengo que agregar el plano de grupos. Cómo se agrupa, con qué criterios y cómo produce como grupo. No es posible que yo piense en describir las condiciones y situaciones de los investigadores si yo no lo veo como un sistema complejo. Y esto tiene que tener una definición de articulación. Entonces, ¿por qué se replantea la organización de las subáreas? Porque vamos a tener 3 focos y esto está construido desde los estados de conocimiento de la década anterior. Hay un documento que así lo plantea o así lo explica. Entonces, lo vemos desde el punto de vista institucional, lo vemos desde el punto de vista individual y desde el punto medio, que son los grupos, las comunidades, las redes, y luego cómo sale ese proceso hacia el contexto. Cómo surge del contexto, si va a ser una respuesta, si va a ser reactivo a las diferentes problemáticas del contexto, y luego cómo regresa al contexto para plantear soluciones, etcétera. ¿De qué depende todo esto? Depende de cómo se organiza, de qué manera produce, cómo publica, de qué manera hace llegar los resultados, a qué institución pertenece, qué políticas hay en esa institución, etcétera, etcétera. Entonces, si yo lo planteo así, a lo mejor a ustedes ya se les está haciendo ahí un caos en la cabeza. O sea, son muchas cosas al mismo tiempo. Es correcto. Por eso necesitamos criterios de organización. Pero nunca perder el todo. O sea, estoy analizando al investigador, pero está relacionado con todo lo demás. Estoy haciendo análisis de las instituciones, pero está relacionado con los investigadores, con los tipos de publicación. Estoy analizando las redes, ¿ok? Las comunidades, la forma en que se organiza, si son grupos de investigación, comunidades académicas, cuerpos académicos, etcétera. Sí, pero eso está dentro de una forma de organización institucional en donde cada investigador aporta su experiencia, sus condiciones, sus intereses, etcétera. Entonces, al menos a mí, me sirve para no hacerme bolas. Ver estas realidades complejas, si lo quieren ver así, de una manera más didáctica,
Y entonces voy haciendo planos de esa realidad compleja, voy haciendo pequeñas lonjas, que, perdón por el término, pero me permiten hacer un análisis más específico, más pertinente, sin perder de vista la totalidad. Esto es un planteamiento sistémico y tiene que ver con un planteamiento epistemológico de tipo surgido de la complejidad. Y también tiene que ver con un planteamiento de cultura. Estamos dentro de un plano de la cultura científica. Cada uno de ustedes viene de una historia personal y una historia institucional. Cada uno, cada una. A eso se le llama cultura experiencial. Y juegan con un grupo de personas, con las que están en las redes, con las que están en las instituciones, se organizan más o menos de forma individual o colectiva y conforman lo que sería una cultura académica y producen cultura académica. Pero esto está muchas veces más o menos normado en la cultura institucional. A veces desde políticas establecidas, a veces desde políticas creadas y queridas y decididas por estos colectivos. Y todo esto tiene un marco enorme que es la cultura social. ¿Dónde está el cruce de todas estas culturas? En la práctica de la investigación. Ahí es donde se hace real, donde se encarna, donde lo vemos de manera viva. Entonces, ¿qué necesitamos? Una mirada organizada y al mismo tiempo compleja, para no parcializar, para no orientar hacia cosas que luego no podemos explicar porque tienen razones que vienen de otro lado. Una lógica que tiene que ver con un tipo de organización que tiene que estar en la cabeza. O sea, entender a la investigación como un objeto complejo, como un objeto que es un cruce de culturas, en donde la proporción en que juegan cada una de estas culturas va a variar dependiendo de las condiciones específicas de cada quien. Entonces, ver la formación de investigadores desde fuera totalmente del agente investigador es parcializar. Pero si yo lo meto en decir, a ver, ¿cómo se forma el investigador? ¿Cómo es? ¿Cómo hace la práctica? Y cómo distribuye y publica, cómo usa sus resultados. Y tengo cuando menos una capa, una lonja más o menos determinada. Luego, sin dejar de ver el todo, voy a ver todo lo que sería distribución del conocimiento. Perdón, el uso y la distribución del conocimiento, tanto institucional como personal. Y luego voy a ver institucionalmente cómo juega. Y esa es otra de las grandes lonjas, digamos. 3 grandes visiones de un mismo objeto, más o menos organizadas, más o menos entendidas como una manera compleja de ver las cosas. Hay un tercer nivel, el tercer nivel, que es todavía de mayor nivel de interpretación, tiene que ver con las dimensiones de la investigación. ¿Cuáles son las condiciones epistemológicas de la producción? No solamente lo que se publica, lo que se investiga, sino también los planteamientos institucionales. ¿Cuál es la metodología predominante? ¿Por qué? Porque esa y no otra. ¿Cómo se justifica? ¿De qué manera juega? ¿Cómo está puesta en forma de controles institucionales? O, por ejemplo, cómo ha evolucionado, que es la parte sociocrítica, desde la primera década que se hizo el estado del conocimiento, la década pasada, y cómo estamos observando esta década, cómo las instituciones modifican la manera que se puede Katia, ¿puedes cerrar su Katia? Ay, claro que sí, no, perdón. cómo es todas estas que nosotros llamamos las dimensiones. Es la primera vez que vamos a trabajar en ellas, excepto Cacho, que ha estado manejando epistemología y que a partir de que incorporaron por ahí la metodología, tuvieron un abordaje
me parece que un poco más limitado que la parte epistemológica, por razones obvias. En la parte metodológica, ya como objeto independiente, la parte sociohistórica, la parte de epistemológica, son dimensiones que igualmente vamos a estudiar con ese foco, sin perder de vista que la epistemología le da razón a las decisiones epistemológicas y al tipo de instrumentos que de alguna forma responden a la historia, a las condiciones y desarrollo y progreso sociohistórico de la investigación, etc. Otra vez, es una mirada compleja, con diferentes focos, sin perder la totalidad. Y lo que se llama práctica de la investigación, ya lo había yo comentado, tiene que ver cómo podemos recuperar, creo, espero, la práctica de la investigación misma. No lo que dice la institución, no lo que dice la normatividad, no la cantidad de publicaciones que tengo, sino yo cómo vivo la investigación. ¿Cómo la vivo? ¿De qué manera me enfrento a las situaciones, a las dificultades? ¿Con qué criterios me junto, etcétera? Varias de estas, como ustedes lo recordarán, son nuevas. Están a partir de lo que hemos aprendido en los otros estados del conocimiento, nos parece que de esa manera podemos avanzar en el análisis y realmente generar lo que sería el estado del conocimiento por sí. Entonces, desde esta perspectiva me paso a la siguiente pregunta. Evidente que el contexto de la educación normal y la universitaria y el que está haciendo investigación desde los niveles, desde educación primaria, desde la estructura de las secretarías de educación, de los centros de investigación, desde diferentes programas de posgrado en diferentes instituciones, el contexto es distinto. Las personas que asisten son diferentes, el nivel de avance que tienen para organizarse para la investigación es diferente. ¿Qué tiene que ver normales en esto? Pues que hay que entender que la manera de hacer investigación o hacerla como la están haciendo, como la estén haciendo, es parte de lo sociohistórico, parte del contexto y parte de la política y de las decisiones personales de los académicos que están en la educación normal. No se miden de la misma manera la universidad y la normal, puesto que tienen condiciones, contextos e historia totalmente distintas. Claramente la política es la misma, claramente. Si ustedes revisan lo que viene en la política en la Dirección de Educación, que supongo que sigue llamándose igual para profesionales de la educación, la de GESPE, es exactamente la misma que la política nacional universitaria, la misma. Pero la reacción, la respuesta que se ha tenido en educación normal ha sido diferente de la universitaria. De tal manera que para la generación de cuerpos académicos está llegando más tarde. Las universidades tienen cuerpos académicos constituidos desde hace muchos años. Y las normales, muchas de ellas, en años anteriores, muy recientes, están apenas tratando de incursionar. Sin embargo, la producción en investigación en educación normal es y está presente. Se agrupan, producen, a veces se inscriben como cuerpos académicos, a veces no. Si no hay investigación, necesitamos averiguar por qué, cuál es la razón y cómo se inscriben en estos asuntos para dar cuenta de que son instituciones de educación superior que tienen la obligación, perdón el término, de hacer investigación. Y si sí lo hacen, ¿cómo y en qué condiciones? Y a pesar de qué condiciones, porque en muchos casos es a pesar de. Entonces, recuperar como un centro de investigación, como una universidad, como una escuela de educación normal o institución de educación superior para profesionales de la educación, producen conocimiento. ¿Desde dónde? ¿Qué publican? ¿Qué hacen? Y no podemos dejar fuera a nadie.
a nadie. Necesitamos incorporar a cada una de las instituciones y saber qué pasa. Por eso, el documento que nosotros generamos desde la década pasada tiene que ver con la definición de un investigador incluyente. O sea, una definición, al revés, incluyente de investigador. No es el que está en el SNI, y a veces los que están en el SNI hacen investigación y a veces no. Y a veces hacen investigación si están en el SNI. A veces las personas teniendo el perfil perfecto para estar en el SNI no se les da la gana hacer el proceso del SNI, no quieren, y es válido, me parece que es correcto. Y a veces no se quieren arriesgar, y a veces están en otras instancias de profesionalización, como en el caso de COMIE, por ejemplo. Entonces, necesitamos ir recuperando qué es el investigador desde la manera más incluyente. ¿Cómo determinamos quién es investigador? Uno, el que tiene nombramiento, produzca o no, A veces tiene nombramiento y en su vida han hecho investigación. Y son docentes investigadores y tienen nombramiento de investigador. Y creo que eso es claramente presente, al menos donde yo he incursionado en educación normal, que hay profesores que tienen nombramiento de investigación y producen muchísimo y hay otros que no. Igual. Pero entonces, los que tienen nombramiento se registran. Los que tienen nombramiento y hacen investigación, también. Los que están en grupos, comunidades, y dicen que son comunidades de investigación y están registradas, pensadas, reconocidas como tal, se registran como investigadores. Aquellos que dicen, oigan, yo soy investigador o investigadora, se registran. Aquellos que los colegas los reconozcan como investigadores. Es que hay un supervisor allá en la punta del cerro que hace investigación junto con algunos padres de familia. El señor se registra. Entonces, quien tiene nombramiento, quien está reconocido por colegas o créditos de algún tipo de reconocimiento de alguna asociación, los que se dicen investigadores, los que institucionalmente tienen su nombramiento como investigador y los que son reconocidos por la sociedad y por los colegas como tales. Y luego ya podemos describir de estos investigadores. Estas condiciones producen, de este tipo de investigadores producen poquito, estos producen mucho, estos solamente producen pero en Alemania y aquí nunca se ven los resultados, etcétera. O sea, ¿qué es lo que necesitamos? Mapear, perdón el término, mapear la investigación, los agentes de investigación que existen de manera incluyente y luego describir lo que hay. Decir estos sí, estos producen mucho, estos pocos, estos se hacen los locos, estos producen porque están en el cuerpo académico de Puerto Vallarta, pero acá no hacen nada, bla, bla, bla. Y describo. Lo que no se vale es interpretar antes de describir. Otra vez saltarme la parte de la descripción. Eso no se vale. Es que yo tengo un grupo de investigadores por ahí que yo no veo que produzcan y por lo tanto no son investigadores. Eso es sesgar. Ahí hay un problema de valoración y de confiabilidad de los datos. Primero describo, luego interpreto. Entonces, primero tengo que mapear los investigadores y luego decir qué hacen, cómo lo hacen, de qué manera, dónde están ubicados, qué producen, en qué condiciones producen, quiénes son los que más producen, en dónde, con qué temas, etcétera. Y luego ya interpreto bien. Entonces, no sé, Angélica, si este asunto de las normales te queda bien. A mí me parece nítido, siempre he pensado que el papel de las normales es fundamental. Espero que con esto que digo sea. Sí, sí nos ayuda mucho, sobre todo porque le comento que estamos aquí presentes profesores de al menos 3 normales de Zacatecas, que estamos interesados en participar. Entonces, en un momento, cuando estábamos organizándonos, teníamos esta confusión y decíamos, bueno, es que para empezar nosotros no tenemos nombramiento de investigadores, en la normal, en Zacatecas no existe esa figura.
Y este razonamiento que ya usted nos plantea, pero sí decíamos, somos profesores de licenciatura todos, porque las pocas maestrías que tenemos en Zacatecas de normales, los profesores no estamos participando en el proyecto, es decir, los que estamos participando somos profesores de licenciatura. Entonces también eso en un momento nos movió, de alguna manera también dijimos, caray, pues es que se está pensando como que de nivel maestría para arriba, no lo sabíamos. Y sí se ha ido clarificando, la maestra Marce nos ha estado apoyando mucho en este aspecto, pero sí de cualquier manera teníamos como esa sensación de incertidumbre, como no sabemos si estamos o no estamos, si pertenecemos o no pertenecemos. Y ya con esto que dice usted, pues creo que sí nos clarifica mucho a la mayoría, al menos a mí. Perfecto. Gracias. Déjame decirte, hay dos cuestiones aquí que creo que han incidido en eso. La primera es que hay un supuesto que viene desde COMIE, que dice que la investigación se hace en el posgrado y más específicamente en el doctorado, lo cual evidentemente no es cierto. Evidentemente no es cierto. Tú me escuchaste en alguna parte de mi rollo, de mi perorata, hablar de posgrado concretamente. ¿No? O sea, el asunto es, se produce investigación de diferentes colores, niveles, se agrupan o se agrupan de forma individual con gente con redes que están fuera de la institución, a lo mejor más fácil o no sé. Lo que hay que hacer es describir, no solamente lo que hay, sino también lo que conozco. O sea, si tú en las normales tienes maestría, pues acércate también a las maestrías, recuperas la licenciatura, pero también recuperas la maestría. Y la segunda cuestión que creo que también ha incidido en esta percepción es que uno de los documentos que se están o que ustedes a lo mejor analizaron como instrumento está dedicado a posgrado. Y déjenme decirles que está agregado ese documento porque tiene que ver con un trabajo, un estudio que se hizo previo. Y como estaba incluido en los instrumentos, yo no quise eliminar ese documento, sino presento los documentos como están en la base de datos, los instrumentos como se plantearon, a unas sabiendas de que ese instrumento se hizo específicamente para hacer ese documento, esa publicación que se hizo sobre el análisis de los posgrados. Entonces, está ahí por esa razón. Pero lo que yo les planteaba, tanto a los de agentes como de instituciones, es que si eso hace ruido, pues ese documento se elimina. Pero como se construyó de manera colectiva, quiero que la decisión para saber qué hacemos con ese documento también sea colectiva. Digo, esto lo he dicho en varias ocasiones, pero creo que ahorita lo quiero decir de manera más enfática. Gracias. Voy a irme a la última preguntita que dice que si asociados del COMIE o no. Sí y no. O sea, si tú lees el documento completo, o sea, ya con los alcances, el documento de alcances y demás, vas a darte cuenta que dice que no solamente socios de COMIE, sino que dependiendo del área, de cada una de las áreas temáticas, se incluyen las personas que el área temática determine. Nuestra área temática, que es el área 3, lo que hace es, incluye personas que están en COMIE, REDMIE y red de posgrados. Gente que está en REDMIE y COMIE. Gente que está en COMIE, REDMIE. Gente que no está en nada. Y que son gente que quiere aprender a hacer investigación. Sobre todo, a mí me parece que son las personas más interesantes, disculpen lo que voy a decir, porque son, muchas veces son estudiantes o son, personas que quieren aprender a hacer investigación junto con ustedes. Entonces, para mí eso es muy importante. Es una de nuestras razones morales de hacer proyectos de investigación. Permitir, si hay interés, que la gente se incluya. Esa es la razón. Pero necesita leerle el documento con calma. Y por supuesto que el COMIE se cobija a sí mismo diciendo que de preferencia tendrán que ser gente de COMIE, pero la decisión final, y eso está en el documento, es de cada área. Ya me acabé las preguntas. Gracias. ¿Alguien tiene otra pregunta, compañeros? Yo un comentario. En la reunión anterior, ¿sí me da la palabra, Angélica? ¿Puedo? Bien. Sí, maestra, adelante, maestra.
En la reunión pasada yo, al ver la estructura como está ahora, me confundía porque veía que dentro de condiciones institucionales tenía a agentes y estaban también en otra de las áreas, pero ahorita con la explicación que nos ha dado la doctora y de verlo desde un todo integrado, ya no tengo ninguna duda. Muchas gracias. Marce. Gracias, maestra Marce. Muchas gracias. En tus comentarios, Lía, tocaste un punto que también nos tiene un poco inquietos, cuando menos esa ha sido la apreciación entre los compañeros. Aquí en Zacatecas, en la red 10, algunos compañeros van muy avanzados en su subárea, otros menos avanzados, como todo, con ritmos diferentes y tiempos también y espacios. Cuando revisamos los instrumentos, bueno, pues, te hice saber las inquietudes que aparecían entre los compañeros. Ya hicimos el cuadro que nos enviaste con las observaciones y las recomendaciones que nosotros hacíamos, que yo creo que ya algunos de ellos ya te van a llegar, o lo vamos a hacer llegar desde la subárea de formación de investigadores en conjunto, pero de todas maneras vamos a enviar esos cuadros. ¿Por qué decíamos que nos hacía ruido? Primero por la extensión, pero ya nos dimos cuenta de que la extensión es como en una primer mirada. Y si es posible aprovechar la disposición de nuestro compañero de Durango, pues seguramente esto se va a modificar. Concretamente decíamos que era posible desplegar las respuestas para que los investigadores elijan y no tengan que estar escribiendo tanto. Esa es una cuestión. Y la otra, eso como comentario, la otra cuestión es que si los compañeros ya tienen un avance en su proyecto elaborado, en sus escritos realizados, incluso algunos ya hicieron alguna ponencia o algún reporte de lo que han avanzado, ¿cómo podemos integrar esa información con lo que arrojen la información de los instrumentos aplicados? ¿Cómo le hacemos para integrar o para separar la información que ya se tiene en este momento? ¿Cómo va a funcionar esa base de datos y qué tipo de acceso podrían tener los compañeros que ya están trabajando con la información que tienen y con miras a la aplicación de los instrumentos? Pues es que es muy complicado contestarte, Marce, porque no conozco los resultados. Entonces, yo no tendría una sugerencia concreta si no tengo la información en la mano. ¿Cómo se integran? Yo te diría, si ustedes hacen bases de datos compartidas en las diferentes subáreas, yo creo que va a ser más fácil. Mientras más se alejen de la propuesta global, más complicado va a ser que se integren. Porque lo que estamos tratando de hacer es que no haya chipotes, que no tienen como forma de articularse, porque están en una perspectiva distinta, porque la manera de recuperar fue de otras maneras, porque los criterios fueron desde otra manera diferente. Entonces, es muy difícil empatar cuando tú no estableces un criterio común, un marco de significación común. Y no porque sea válido más uno que otro, por supuesto que no. O sea, igual de válido es una cosa como es la otra, pero no son empatables. O diría, la gente de epistemología, no son combinables entre sí, son perspectivas diferentes. Entonces, por ejemplo, voy a dar un ejemplo que ustedes lo recordarán, algunos de ustedes los podrán recordar. Tuvimos discusiones muy fuertes al inicio de la década anterior, porque desde la década anterior, o sea, desde la primera estado del conocimiento, se había planteado un marco que tenía que ver con cultura desde el punto de vista sociológico, con Habermas. Y nosotros estábamos planteando un trabajo más desde el punto de vista de la cultura
socio-histórica, interaccionismo simbólico, complejidad, etcétera. Entonces, una de las opciones que teníamos es decir, bueno, pues que cada quien haga su marco por aparte, pero luego lo que pasó es que no eran compatibles. O sea, la manera de recuperar desde las diferentes perspectivas no son compatibles. Entonces, no es fácilmente articulable si no ponemos marcos de referencia común. Si no discutimos, pensamos, aprovechamos estos medios para decir, a ver, es que esto no, o esto tiene que empatar así, o cómo hacemos para empatar, entonces van a ser chipotes. Otra vez, no es que Habermas no sea válido, digo, ni siquiera me atrevería. Es evidente que es un señorón y que nos ha servido para muchos marcos. No había manera, desde la parte sociológica, que es una parte muy amplia, muy macro, ir bajando esas categorías de Habermas hacia, por ejemplo, entender específicamente a una persona que es investigador. Cuando nos empezamos a dar cuenta de eso, empezamos a virar hacia otro encuadre. Y el encuadre de la cultura nos permite recuperar a la persona en interacción, a los marcos de significación común, el cruce de culturas en la institución, la producción de conocimiento como formas de significación de la educación, etc. O sea, nos permitía tener mucha flexibilidad y movilidad. Y hasta ahorita ha funcionado y nos ha permitido recuperar cosas. Entonces, lo único que necesitan tener claro es que lo que se vaya produciendo esté dentro de la perspectiva epistemológica y teórica de lo que se va planteando. Si ustedes tienen eso claro, por supuesto que puede haber una gran cantidad de brazos en que puedan trabajar. A lo mejor, y esto sería lo más sencillo del mundo, es que si yo tengo una base de datos, y esa base de datos recupera las publicaciones o cualquier tipo de documentos que en webs, en seminarios, en congresos o de ponencias, libros, bla, 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 bla. Tener cuidado de que esa base de datos sea uniforme para todos. A lo mejor unos hacen de esa descripción, hacen un tipo de interpretación, otros harán otro tipo de interpretación, pero cuando yo empate la base de datos que yo haga con la que tú, Marce, hagas, tienen los mismos criterios, tienen las mismas categorías y por lo tanto las bases de datos son empatables. Y eso es lo más sencillo, porque lo otro que dije es lo más complicado. Esto es lo más sencillo. Yo necesito prever desde un principio cómo voy a utilizar esos documentos para que puedan empatar, para que puedan conjugarse, para que haga un solo corpus y a partir de esa descripción yo pueda hacer las interpretaciones que correspondan. Si no, no lo puedo empatar. Dentro de lo de la subárea de agentes, que es lo que yo trabajo más, y el área de agentes, comunidades, redes, etcétera, yo hice una propuesta de base de datos. Y simple y sencillamente porque fue la propuesta que hicimos en la subárea en la década anterior. Trabajamos con una base de datos que nos permitió trabajar 4 o 5 personas distintas para sacar alrededor de casi 5,000 entradas de todas las referencias que hay en los estados de conocimiento, todos los estados de conocimiento de la década anterior. ¿Qué nos permitió hacer eso? Que teníamos una base de datos compatible. Luego depuramos la base de datos, tardamos bastante en que si las mayúsculas, que si los acentos, cosas esas, pero las categorías para esa base de datos eran compartidas, eran las mismas. Y nos permitió tener una base de datos que está en el correo de la subárea y de la línea de investigación también, que de ahí pueden sacar lo que ustedes quieran del estado de conocimiento anterior, lo que quieran, desde temas, desde tipos de publicaciones, desde
investigadores, lo que quieran de esa base de datos. No sé si entendí bien, o a lo mejor me extendí demasiado con este asunto, pero necesitan articular. O sea, insisto, este asunto de la investigación es un objeto complejo, es algo absolutamente de interpretación, pero necesitamos tener criterios comunes para la descripción. ¿Yo puedo hablar, doctora? Claro. En esta idea que lo plantea la maestra Marce, yo no sé si pudiera usted ayudarnos a hacer una explicación. Mire, este cambio que se hace de la década anterior a esta década, nosotros en Zacatecas apenas estamos empezando a bajarlo. Es decir, cuando nosotros empezamos a organizarnos el año pasado, y cuando nosotros empezamos a organizarnos, tomamos como referencia los estados del conocimiento de la década anterior. Es decir, nos organizamos por subáreas y tomamos las 6 subáreas que presenta la década anterior. Y medio apenas estamos empezando a acomodarnos en esas 6 subáreas cuando de repente nos dicen que hay una reestructuración, esta que usted nos está presentando. Y esto apenas empieza a bajar con nosotros. Entonces, una pregunta que hacía la doctora Carla cuando estábamos revisando esta modificación era, ¿cuál es el argumento para hacer los cambios? Por ejemplo, es decir, ¿por qué en un momento dicen uso y distribución del conocimiento y por qué en otro momento ya nada más es distribución del conocimiento? Algo así. En el caso de epistemologías y métodos, por ejemplo, pasó lo que ya veíamos en la reunión anterior. Decíamos, a ver, es que los que estábamos en epistemologías y métodos estábamos apenas colocándonos en esta subárea y apenas estábamos entendiendo y revisando la década anterior y de repente nos dicen que ahora esas son 2 dimensiones de 5. ¿Me explico? Es decir, como que para nosotros es un movimiento de reajuste. Entonces, a nosotros nos surgen varias preguntas. De repente decimos, bueno, entonces significa que 2 subáreas anteriores tienen que juntarse ahora en una línea de investigación. Significa que una subárea anterior tiene que ampliarse de 2 a 5 dimensiones. Es decir, ese tipo de cosas nosotros queremos como apenas entenderlas. Estamos en ese proceso, apenas de revisar la nueva propuesta, de trabajar por líneas de investigación. Entiendo que son 4, me parece. Y cómo necesitamos trabajar. Una de las cuestiones que nosotros teníamos o de las dudas que teníamos era, ¿podemos seguir trabajando por subáreas o no? En esto que usted acaba de decir, parece que lo ideal es como adecuarse para que tenga sentido, pero tal vez usted nos pudiera explicar mejor esta parte. En estricto sentido no ha habido cambios. Estrictamente no hay cambios. Hay agregados, pero no cambios. O sea, son las mismas. Sí. Agentes, redes, instituciones, formación de investigadores, epistemología, son las mismas. Yo creo que el primer planteamiento que hice de esta distribución, si revisan las reuniones de REDMIE o las, ¿cómo se llaman? Las actas. Ni siquiera sé si esté registrado ahí o no, pero desde tiempos inmemoriales, yo creo, no menos de 2 años, hice el primer planteamiento con respecto a este replanteamiento. Lo pusimos a discusión, lo trabajamos y se ha ido como ajustando a partir de esa primera cuestión. Por ejemplo, no me voy a meter con el área de formación de investigadores y demás, pero digo porque están ustedes, o hay varios aquí. Voy a comentar de la subárea de políticas y financiamiento. Normalmente esa área, o desde la década pasada, ha estado interviniendo y liderando Rosa Amalia. Y desde un principio empezamos pues el asunto de la discusión y me dijo, es que eso es aparte. ¿Ok? O sea, yo no tengo inconveniente en que sea aparte.
pero tú necesitas pensar que la política y el financiamiento se encarnan, se hacen práctica en las instituciones. O sea, por sí solas o por sí mismas, tú las puedes analizar como documentos políticos. Pero si tú quieres que cómo eso está asociado a la investigación, necesitas irte a la práctica institucional. ¿Cómo es que la institución toma esas políticas y las traslada hacia sus modos de control de conocimiento dentro de las instituciones? Entonces cae en la cuenta, a la larga, de que por supuesto tiene que ser una parte del asunto institucional. Eso no le quita que ella tiene que analizar las políticas como documentos, como políticas de Estado, pero donde realmente juegan está en la práctica institucional. Y entonces, bueno, finalmente se dio cuenta de eso. Si tú, termino, Marcelina, diciendo, no hay problema si ustedes quieren trabajar por aparte. Yo no le veo ningún problema, ninguno, pero no pierdan el todo. O sea, mi único asunto es que cómo juega la política y el financiamiento, cómo juega en la producción de conocimiento en la educación, en la investigación educativa. Cómo juega. Y entonces, si yo no pierdo ese hilo y yo quiero trabajar en la bodega de mi casa, yo no veo problema. Entonces, lo mismo diría yo con lo que quieran, con formación de investigadores. Que es que nosotros empezamos aparte y con Corina y ahí estábamos y estábamos muy contentos y muy felices todos y todas. Va, pero no pierdan que los investigadores forman, o sea, los investigadores con trayectoria forman investigadores. Y que las condiciones en que una persona es formada es la manera en cómo después produce. Y que esa formación de investigadores está vinculada con la política institucional en el sentido del posgrado, por ejemplo, en el caso de la formación en el posgrado, y así sucesiva indefinidamente. Si no pierden el todo, trabaje como quieran. O sea, aquí la única diferencia es que en vez de tomar una sola dimensión que es epistemología, y que de pronto ahí estaba como pegadita a los métodos, los vamos a tomar como aparte, para que sea un objeto serio, real, con un equipo responsable de recuperar métodos, por ejemplo, y no como algo lateral, porque así se tomó y así se planteó en el estado del conocimiento anterior. Entonces, epistemología relacionada con métodos íntimamente, pero es de naturaleza distinta, es operativa. Y la epistemología es el centro y la vértebra de la investigación. ¿Que eso tiene que ver o no con lo sociohistórico? Por supuesto que tiene que ver, porque la razón de ser de por qué hay una tendencia, perspectiva epistemológica determinante tiene que ver con las condiciones sociohistóricas. ¿Me van siguiendo? O sea, no es un asunto de, es que ahora va a ser verde en vez de rojo y nosotros ya estábamos en lo rojo. Lo primero que les pido es plantéense un pensamiento flexible. Y después, plantéense un objeto de investigación complejo, en donde todos los elementos tienen que ver con todos. Y a partir de ahí, hagan lo que se les dé la gana. Como quieran, como se quieran organizar, como quieran trabajar, me parece perfecto. Ya, perdón, Marcelina, te interrumpí. No, no me interrumpiste, estaba pidiendo la palabra. Mira, hemos pensado, platicábamos el martes en las posibilidades de trabajar de manera conjunta. Lástima que esta pandemia nos llegó cuando más ganas teníamos de juntarnos y más necesidades teníamos de comunicarnos. Sin embargo, hacíamos una propuesta, decíamos que podríamos integrar en un espacio de la página o algún espacio del universo tecnológico, las carpetas donde vamos integrando nuestros archivos o nuestros documentos logrados o nuestras bases de datos y demás. Pero entonces para eso necesitamos primero, digamos que alinearnos, por decir de alguna forma, a una base de datos nacional para poder integrar la información que tenemos
O bien, porque mira, en un inicio lo que yo recuerdo que Marta nos decía en una de las sesiones fue que para los diagnósticos estatales, ustedes tienen la libertad de hacerlo como ustedes quieran, con lo que ustedes quieran, no en el momento que quieran, sino con las fechas. Y a propósito, también allá habría que repetir, si nos haces favor, las fechas que tenemos para entregar los borradores y demás, y ubicarnos más en este tiempo que nos queda tan breve. Pero ella decía, los diagnósticos estatales ustedes pueden hacerlos por subáreas o como ustedes lo quieran hacer. Pero para los estados del conocimiento hay lineamientos muy precisos que se han marcado desde COMIE y por eso la estructura nueva que se está planteando para hacer esa integración de la información. Y es cierto, lo veíamos en los estados del conocimiento anteriores, nosotros nos repartimos fotocopias de cada una de las subáreas del reporte de cada una de ellas. Y lo que veíamos era como cada subárea tenía su reporte, cada subárea tenía su reporte aparte, y en ocasiones ni las conclusiones tenían la atención de recuperar lo de políticas y financiamiento con condiciones institucionales o con, en fin, no teníamos como puntos de encuentro y de integración y de complejidad, justamente. Entonces, hemos hecho estas propuestas y para que nos hagas favor de apoyarnos, ¿qué más podemos hacer para obtener categorías de análisis? Que era un poco lo que te decía en la reunión antepenúltima o penúltima, no me acuerdo, de cómo hacerle para que podamos ir avanzando de manera horizontal y que no se vayan quedando subáreas rezagadas o que no se vayan quedando contenidos desarticulados. Mira, no sé si te refieres a Marta Vergara o Marta López, seguro a Marta López, ¿verdad? Marta López, sí. Marta López. Voy a verme horrible contradiciendo a mi colega, pero de ninguna manera no hay forma de que empaten un estado del conocimiento, perdón, un diagnóstico donde quieran de Guerrero con el otro, la Ciudad de México, si no tienen forma de ser compatibles, que era lo que yo decía hace rato. El asunto es que yo necesito recuperar la categoría o un grupo de categorías desde una perspectiva epistemológica específica y de manera consistente con ciertos instrumentos que me permitan recuperar de esa categoría lo que yo necesito. Ejemplo, yo recupero de Guerrero, quienes están en las universidades de investigadores. También voy a recuperar de ahí sus nombres y dos de sus publicaciones más importantes. Y te digo algo que fue algo que se estuvo manejando en la década anterior. Y yo me voy a Jalisco, y en Jalisco tengo quiénes son, dónde están, porque así está hecho el instrumento de Jalisco. O sea, con muchos más detalles, con muchos más tipos de recuperación. Y luego me voy a Nayarit, y Nayarit, lo que hago es entrevistar a los que están en la Autónoma de Nayarit y que están, de alguna manera son asesores del doctorado de la Autónoma de Nayarit. Si ustedes leen los estados del conocimiento que editaron en San Luis, con Yolanda, van ustedes a encontrar de chile, mole y pozole. No pudimos hacer cuando estábamos hablando de agentes, para mí fue todo un reto recuperar la parte de agentes de los 15, creo, 14, no recuerdo, estados del conocimiento que se publicaron, de los documentos que surgieron de los diagnósticos. No hubo manera. Tuvimos que dejar fuera un montón de cosas. Y fuera es un decir. Más bien, no los pudimos recuperar porque no estaban. No estaban. Un ejemplo muy facilito, a lo mejor extremadamente objetivo. Cuando hicimos la presentación de los estados del conocimiento en algún congreso, yo no me acuerdo qué, y a mí me tocó hacer un desplegado de cuántos investigadores había por cada una de las entidades. En una de ellas estaba que solamente había 6 investigadores. Y entonces levanta la mano una persona que hizo el estado del conocimiento de esa entidad y me increpa de una manera
bastante importante, diciéndome que yo estaba diciendo que había 6 investigadores como cuando había un montón. Que cómo me atrevía yo a decir que solamente eran 6. Mi respuesta fue, esos fueron los que tú reportaste. Tú reportas 6, pues esos son los que están. Entonces, no podemos interpretar cosas que no están en el documento descriptivo. Lo que no se documenta, voy a decir un exceso etnográfico, lo que no se documenta no existe. Y entonces, si yo documento nomás lo que está azul, y Marta solamente lo que está rojo, y a lo mejor Ángeles lo amarillo, pues ¿cómo lo pongo junto? No puedo. Entonces, otra vez, necesito tener categorías que puedan ser compatibles. Si no, no puedo hacer eso. Y si yo le digo a la gente que haga lo que se le dé la gana con lo que tenga, porque además yo me acuerdo que Rolando decía claramente así, hagan lo que puedan con lo que tengan. Esa era una frase que él repetía cada vez. Y yo el pleito casado, porque eso, la gente que le hizo caso, los resultados están ahí y son resultados que no pudimos usar. Entonces, si yo no recupero las condiciones de los agentes, pues entonces, ¿cómo voy a esperar que eso esté en el estado del conocimiento? No puede estar porque no está en la recuperación. Entonces, necesito tener herramientas que me permitan recuperar. Los mínimos, regreso a la parte de cada una de las subáreas. Cada subárea determinó cuáles eran los mínimos, y los mínimos están en la página, si alguien, y están en la, y creo que están en la página de REDMIE, no recuerdo, Marcelina, pero cuando menos yo de ahí los recuperé para meterlos en la página del estado del conocimiento. Ahí tienen los mínimos, eso es lo que hay que recuperar. Si cada subárea, ya de manera nacional, determina que no son esos, que son otros, cámbienlos. Pónganlos más detallados, menos detallados, quiten unos, agreguen otros, pero eso es decisión de cada subárea. Los mínimos están ahí. ¿Qué es lo que tenemos que averiguar? Esos mínimos. ¿Con qué instrumento? Ustedes tienen el que está propuesto ahí en la página, pero igual pueden usar el instrumento que quieran siempre y cuando, y eso ha sido reiterado, siempre y cuando recuperen esos mínimos, porque esos mínimos son los que nos van a ayudar a hacer compatibles los resultados de ustedes, de Zacatecas, de San Luis Potosí, los de Jalisco, etcétera. Entonces, ¿cuáles son los mínimos? Ahí están. Tienen que dar cuenta de esos mínimos. Si no les gustan, cámbienlos. Discutan entre ustedes de cada subárea, de cada línea de investigación y cámbienlos. La primera revisión que se hizo de los instrumentos es que ustedes tenían que garantizar que lo que a ustedes les interesaba recuperar estuviera en los instrumentos. Si no lo recuperan en la parte descriptiva, ustedes no lo pueden inventar en la interpretativa. Entonces, ¿cuál es mi objeto de investigación en la interpretación? Son los textos. Igual que la hermenéutica, el objeto son textos. Por lo tanto, debo tener un texto impecable para yo poder hacer la interpretación. Si ustedes hacen lo que quieran, lo cual, si es decisión de todas las personas que están, cada quien que haga lo que, como decía Rolando, que haga lo que pueda con lo que tenga, entonces, pues entonces los publicamos aparte, pero estado de conocimiento no puede haber. Adelante, Ángeles. Gracias. Lía, a mí me parece muy importante lo que acabas de explicarnos respecto a esto de las categorías compartidas. Precisamente el martes nosotros tuvimos una reunión con nuestros compañeros de San Luis y se proponía subir nuestros trabajos ya a un formato virtual. Pero me parece que se nos estaba pasando esta parte que dices de articular las categorías, la cuestión epistemológica. Creo que eso lo tendremos que comentar nuevamente en nuestra reunión, porque el próximo 6 de agosto nosotros tenemos avances de nuestro diagnóstico.
Y tienes razón porque Ana ha hecho mucho énfasis en los compañeros en la red. Lo que dices de los libros que hicimos con muchas ganas la vez pasada, pero fue una colección que ya después caímos en cuenta que no acabó en estados de conocimiento, fueron diagnósticos. Y fue un error nuestro de visión, de falta de experiencia, etcétera. Entonces, ahora queremos mejorar eso y verdaderamente llegar a diagnósticos y estados del conocimiento. Entonces, creo que esto nos va a ayudar mucho de lo que decías. Otra cosa que me parece importante, si los instrumentos de agentes apenas se están reestructurando, con lo que tenemos, como bien dices, hemos avanzado en rescatar de agentes. Y una cosa que se me hace importante, nosotros empezamos, por lo que ustedes decían desde la nacional, a rescatar los mínimos desde la convocatoria del Congreso del COMIE. Eso nos ayudó mucho a estructurar como un índice de lo que vamos a presentar todos para unificarnos. Y por último, una cosa importante que nos preguntaban los compañeros y que queremos desde esta reunión que lo comentes, la importancia de registrarnos hasta el 24 de julio en la plataforma para los equipos de trabajo. Es que se entienda desde tu voz por qué es importante el 24 ya estar registrados, por favor. Pues sí, Ángeles. A ver, un par de comentarios antes. Yo sostengo, también un poco en contraste con Marta López, yo sostengo que un Estado puede llegar a una entidad, puede llegar a tener un estado de conocimiento. Ella siempre ha dicho que el estado del conocimiento tiene que ser a partir del análisis transversal de todos los estados, y tiene razón, tiene razón. Pero si cada uno de los estados hace este trabajo, o sea, primero la parte descriptiva de cada institución, quiénes son, dónde están, cada una de las líneas de investigación están descritas. A partir de ahí se puede hacer el análisis transversal de tanto de las líneas de investigación como de las dimensiones. Y entonces yo puedo generar un nivel interpretativo estatal. Claro que se puede, por supuesto. Y entonces, a partir de esos estados de conocimiento estatales, podemos hacer el nacional. Pero necesitan pasar, o sea, tener una parte descriptiva muy buena para luego hacer el análisis interpretativo con las mismas categorías, y a lo mejor se les surgirán de la misma análisis, a lo mejor algunas más. Creo que es importante decirlo porque ustedes van a escuchar como estas opiniones un poco encontradas. Sí, y yo sostengo, igual que tú, que se puede hacer un estado de conocimiento de San Luis Potosí, si es que pasan de manera válida y confiable de la parte descriptiva a la parte interpretativa. Entonces, tener eso claro implicaría como decir, ustedes ponen el alcance, quieren hacer solamente el diagnóstico, va, quieren pasar hasta la parte interpretativa, yo creo que va, sin ningún problema. No, si me permites, precisamente Ana María ayer organizó un cronograma en donde ya tenemos hasta los trabajos para COMIE. O sea, es un cronograma que abarca hasta el 2022. Es asombroso de repente estar haciendo un cronograma de actividades y en donde ya tenemos estados de conocimiento, cuándo inician, cuándo finalizan, qué meses nos llevan, qué fechas. O sea, queremos mejorar definitivamente. Y estamos avanzando para bien, creo yo, a diferencia ya del pasado y por la experiencia, ya con más organización, más sistemáticos y bueno, es bueno que esta reunión se dé para comentarles palabras o al menos compartirles lo que se dice con esta invitación a los compañeros, porque de repente pareciera que es mucha exigencia de trabajo nuestro desde la coordinación estatal y no, es todo un trabajo como el que explicabas ahorita, es la totalidad, ¿no? A ver y si sobre la plataforma. Mira, yo diría que para tener una idea de quiénes están trabajando hasta la última persona, es importante estar registrados en la plataforma.
Le dudé un poquito porque hoy en la mañana, yo tengo en la plataforma 100 personas, 100 lugares para registro. Y hoy en la mañana llegué a 95. Entonces, de acuerdo a lo que es la plataforma, faltarían 5 personas para registrarse en cuanto a su alcance. Pero necesito decirles, es importante que se registren porque hasta la última persona, insisto, que ha colaborado, tiene que tener su crédito. Y eso no debe perderse. Si yo de alguna manera colaboré haciendo bases de datos o haciendo lecturas o haciendo análisis, disculpen, mi nombre debe estar. Tenemos casi 100 colaboraciones en todo el país, lo cual implica que la gente está interesada en el trabajo y eso me gusta y me emociona, pero me compromete enormemente. Si por alguna razón alguna se quiere inscribir y el sistema no los deja, por favor, agréguense en una pequeña tablita, porque seguramente la base de datos se va a ir depurando. Porque en la primera emoción, pues se registraron 100 personas, pero conforme vayamos avanzando es posible que varias se den de baja o ya no asistan a las reuniones o cosas así. Entonces, yo necesito tener un pequeño cuadro en donde vaya yo incorporando de acuerdo a cómo la gente se va dando de baja. Que eso va a suceder. Yo calculo un mínimo entre un 10 y un 15% de personas que se van a dar de baja naturalmente. Porque ya no pueden, porque no quieren, porque siempre no les interesó, porque se emocionaron al principio y luego ya es mucha chamba. Entonces, no se me desavalorinen, no se sientan mal, háganme llegar una tablita, es que ya el sistema no me dejó y esta es la tabla de la gente que no entró. A lo mejor a través de Angélica, Marcelina, Ángeles, Ana María, pueden hacer eso. Gracias. ¿Algo más? Sí. Carla está pidiendo la palabra. Adelante. Sí. Bueno, a mí, Lía, me parece muy importante esto que estás diciendo, también al igual que lo comentó Ángeles, me parece muy importante esto que mencionas de la necesidad de poner un marco de referencia en común, de categorías en común y demás. Y para hacer este estado del conocimiento, creo que también el diálogo con otros estados es importante. Bueno, por ejemplo, nosotros ya comenzamos a hacer, me tocó estar en la subárea que se llamaba Usos y Distribución del Conocimiento, que ahora queda como Distribución del Conocimiento. Entonces, creo que una de las primeras necesidades era como hacer un estado del arte de los mismos conceptos para que quedaran claros, ¿verdad? Desde dónde, desde qué posturas, y me parece muy importante esto que tú hablas de producir o de ir haciendo cosas con una misma perspectiva epistemológica y teórica. Esto me parece fundamental. Entonces nosotros ya empezamos a hacer este estado del arte de los mismos conceptos de diseminación, difusión, divulgación de la ciencia, y encontramos otro, Lía, que aparecía que igual es comunicación de la ciencia, pero que nosotros creemos que se puede, bueno, igual, ¿verdad? Con todo esto que hemos encontrado, que se puede hacer como una comunicación del conocimiento del resultado de la investigación educativa. Esto fue lo que encontramos de todos esos hallazgos y lecturas y cosas así, pero finalmente yo veo, Lía, no sé, esa necesidad también de comentarlo con otros colegas de otros estados, de algunos que estén trabajando lo mismo que nosotros. Parece ser, no sé si, ¿quién era? Marce, no sé si Marta, en la red MIE es la que se encargada de esta subárea, ¿verdad? Entonces, yo creo que ahorita que estás diciendo eso, Lía, creo que es una necesidad ahorita que ya la vemos de como colectivo que estamos trabajando esto, también tener ese diálogo para ver si vamos en ese mismo marco de referencia, en esa misma camino epistemológico, teórico, epistemológico, metodológico, de lo que vamos haciendo para ir con pasos firmes. Bueno, a mí me gustaría ir, así como tú dices, con pasos firmes, y que esto que vayamos haciendo a nivel estatal realmente nos pueda servir para nivel nacional, porque el trabajo se va a hacer, o sea,
bueno, los de mi equipo estamos conscientes de que vamos a hacer el trabajo y lo queremos saborear y lo queremos disfrutar y quizá no tengamos mucha experiencia en investigación así como ustedes, pero queremos aprender de ustedes, Lía, así como tú lo comentas, nosotros queremos aprender y por eso es que le echamos ganas en esto. Y, claro. Y bueno, yo ahorita sí lo veo, a mí en particular, ahorita en este momento, a mí me gustaría que nosotros vimos, bueno, que antes se llamaba usos y distribución del conocimiento, ahora se divide, o sea, se separó, y queda usos y distribución, y luego viene difusión, diseminación, etcétera, y luego al final usos del conocimiento, pero en particular, viéndolo desde esta perspectiva que tú dices, para tener ese diálogo en común, o ese marco en común, esos códigos comunes, a mí me gustaría, ¿por qué ahora lo pensaron así, Lía, en particular? Escucharlas a ustedes, quizá a lo mejor desde otra perspectiva o qué fue lo que alcanzaron a percibir. Me gustaría escucharlo de tus mismas palabras para ver si nos... Pues bueno, a ver, primero, ciertamente no puede disociarse distribución y uso. El uso depende de la distribución. O dicho en tus palabras, el uso depende de la comunicación de la ciencia. O sea, no hay manera de que una persona modifique su hacer o sus decisiones cotidianas si no tiene el conocimiento previo. Es como esa división entre la información, el conocimiento y el saber. La información es lo que tú puedes buscar en Internet. Ahí vas a encontrar una enorme posibilidad de discusión, perdón, de información. Pero ¿qué es lo que hace tu cabeza o tú misma, intencionadamente? Organizar esa información para convertirlo en conocimiento útil. Y entonces tomas de páginas válidas, de artículos confiables, etcétera, y tú reformulas eso y lo conviertes en conocimiento útil. Cuando ese conocimiento útil forma parte de tu ser y es tu punto de referencia para tomar decisiones, entonces se convierte en un saber. Y entonces se usa. Pero hay un puente entre la información y el uso. Entonces, ¿dónde está el uso? En la modificación de las prácticas, el uso está en la toma de decisiones, en utilizarla para diseñar programas, para hacer adecuaciones curriculares, para generar estrategias para el curso de matemáticas o la transición entre aritmética y álgebra, etcétera. Entonces, cuando tú usas ese conocimiento, tu ser se reestructura, piagetianamente hablando, para decir, tengo un conocimiento más complejo y por lo tanto puedo tomar decisiones más adecuadas. Creo que es muy claro, a mí me parece cuando menos, cuando la gente hace lecturas o participa en seminarios o lee el periódico o programas que tienen que ver con el cuidado ambiental. Y entonces lo que hacemos, o lo que hemos hecho, es separar la basura. O sea, es que el recolector de basura, pues recoge todo en paquetes, sí, pero desde mi casa se separa y por lo tanto cuando llega a los lugares de distribución, es mucho más fácil separar la basura. Que tengo la maravilla de que se recolecta un tipo de basura un día a otro y etcétera, que eso es una maravilla, pero por lo pronto yo colaboro con eso. Yo colaboro con no desperdiciar, colaboro con tener los menores empaques posibles, colaboro con bla, bla, bla. No tiro el plástico en lugares que no son adecuados, etcétera. O sea, muchas de las cosas que seguramente ustedes harán. ¿De dónde sale eso? O sea, yo tuve que cambiar, supongo ustedes también, toda una estructura mental para ir adecuándome a ir cuidando el ambiente. Sé que no tengo a lo mejor un reconocimiento inmediato por eso, o sea, en el sentido de, bueno, pues entonces ya hay menos basura, y solamente hablando de basura, pero yo sé que colaboro con eso, y eso tuvo que cambiar mis costumbres, las cantidades de botes de basuras que yo tengo en mi casa, la manera en cómo yo voy al supermercado y almaceno o traigo mis verduras, etcétera. Todo eso en mi cabeza se modificó. Eso es el uso del conocimiento. Pero eso no está disociado
con que yo leí sobre eso, que busqué información, me acerqué a los expertos de los programas, eso lo convertí en un conocimiento útil para saber cómo iba yo a manejar eso en mi casa y luego modifiqué la toma de decisiones y mis prácticas. Si eso, la secuencia es clara, me parece. Ahora, la información y el conocimiento es de una naturaleza, es un tipo de objeto. Y cuando yo hablo de toma de decisiones, es otro tipo de objeto. Estamos hablando de prácticas. No sé si soy clara. No estoy diciendo que esto esté dividido. Ya acabo de describir completito cómo está articulada una cosa con la otra. Pero si yo lo que quiero averiguar es usos, me tengo que ir a las prácticas. Si yo quiero averiguar sobre distribución del conocimiento, divulgación, diseminación, difusión, estoy hablando de conocimiento, de información. La naturaleza epistemológica de ese objeto es distinta a la de usos. ¿Voy bien? Pero está absolutamente articulada. Totalmente articulada. Sin una cosa no hay la otra. Muy bien, sí, me quedó claro. Muchísimas gracias. Estos diálogos, por ejemplo, ahorita ya me queda claro. Era lo que necesitábamos también para ir sentando y construyendo ese marco de referencia. Gracias. O sea, ya deberían, no sé, a lo mejor Marcelina me puede decir, pero ya deberían de haberse reunido. O sea, usos y distribución está junto, aunque de alguna manera con grupos separados, pero es como, tenemos reunión de áreas, de agentes, comunidades, redes, pero también tenemos reuniones solamente de agentes. Entonces, es muy importante, otra vez, no perder la totalidad, y tenemos que reunirnos toda la línea de investigación y a lo mejor por aparte las subáreas. Entonces, si no se han reunido hasta ahora, pues yo te voy a urgir a que empieces a dar una lata horrible para que se reúnan. ¿De acuerdo? Muy bien. De acuerdo, y sobre advertencia no hay engaño. Gracias, Lía. No sé si haya más participaciones, más preguntas. Adelante. ¿No? Pues como dice Lía, hablen hoy o callen para siempre y a seguir trabajando. Angélica. Yo, doctora, a ver, en esta misma idea que lo plantea la doctora Carla Capetillo, no sé si la entendí bien o a lo mejor eso fue algo que a mí me gustaría y que si nos pudiera aclarar el registro que nos piden que hagamos en la página de los estados del conocimiento, ¿cuál es la finalidad y cuál es el alcance? Es decir, si yo me registro ahí, ¿qué implicaciones tiene? ¿Qué responsabilidades adquiero yo? ¿A qué me estoy comprometiendo? Lo que quiero saber es si todos los que estamos trabajando a nivel estatal también debemos de registrarnos ahí o solamente los que van a tener participación a nivel nacional. Eso es algo que quisiera que nos aclarara. Y segundo, me parece que esta idea de Carla es de decir, a ver, qué interesante es tener contacto con lo que están haciendo en los otros estados. Es decir, no encerrarnos nada más en Zacatecas y trabajar aislados, sino no perder el contacto con los otros estados. Y me parece que la manera más pertinente de mantener ese contacto es con el trabajo nacional. Y a mí se me ocurre, no lo sé, o si esté propuesto o que pudiera ser, que al menos, lo ideal sería que al menos uno de cada subárea de aquí de Zacatecas se metiera en el equipo nacional que corresponde para que fuera como ese enlace. No sé si me explico, eso no lo sé si fue una idea que le capté a Carla o fue algo que yo me imaginé, pero hasta dónde pudiéramos pensar en algo así, es decir, establecer un enlace de cada una de las subáreas que fuera como ese vehículo que permitiera no perder esa línea común, ese contacto, pues. Sí, o sea, la sugerencia de todas las líneas de investigación y subáreas es que puedan tener a alguien de cada estado ahí. Y al revés, en cada estado
valdría la pena que hubiera cuando menos una persona en cada una de las subáreas y líneas de investigación. Eso nos daría la posibilidad de, no garantiza, pero cuando menos facilita esa interacción de la cual estábamos hablando. No solamente el hecho de que ustedes se correspondan con los demás estados, sino también incidir en que los demás estados puedan pensar, agregar, quitar lo que correspondiera. Por ejemplo, ahorita Carla decía, es que el asunto de la comunicación de la ciencia tiene que estar en algún lado, y yo estoy de acuerdo. Ahora, ¿dónde va a estar y cómo puede ella hacer esta propuesta de que tiene que haber una comunicación de la ciencia en la línea de investigación? Y la única forma de hacer eso es que ella participe y lo ponga a discusión y de alguna manera se tome en cuenta. Entonces, es un asunto para los dos lados. O sea, de alguna manera garantiza, perdón, es un término fuerte, no garantiza, pero facilita la interacción entre todas, pero también ustedes enriquecen cada una de las líneas de investigación. Eso por un lado. Por otro lado, el registro. Si tú entras a la página, lo que te está pidiendo ahí es tu nombre, tu teléfono para los WhatsApp, para hacer grupos de WhatsApp, el correo, el que quieras o uno que inventes, y luego te dice cuál es tu estado y cuál es tu institución. Puntos de identificación. Luego despliega una serie de decisiones. Quiero participar en el estado del conocimiento de mi entidad. O no quiero participar en nada. Otra despliega. Quiero participar en la línea de investigación tal. O no quiero participar en ninguna. Y entonces tú puedes estar en las dos cosas, o sea, en el estado del conocimiento y en un área o en una línea de investigación. O no quieres participar en la entidad, pero sí en la línea de investigación. O solo quieres participar en el estado del conocimiento, pero en ninguna línea de investigación. Y ahí vienen todas las combinaciones que quieras. Y tú decides, quiero participar en esto y en otro no. Entonces sí debemos de registrarnos todos. Si tú aunque quieres... nada más vayamos a participar en lo estatal, ¿o no? Yo digo que se registren para que estén ahí. Y para que cuando se haga una convocatoria, o sea, yo voy dándoles a los responsables de los estados y de las líneas de investigación, cada cierto tiempo les voy mandando los registros, cada cierto tiempo les voy mandando actualizados para que sepan con qué gente se cuenta en el estado o en el área de línea o subárea de investigación y cuáles son sus datos para poderse localizar. Entonces, ¿qué va a pasar? Tú no estás, yo no voy a mandar la lista sin tu nombre y entonces la gente se tiene que acordar que te tiene que agregar porque no estás en la lista. Ok, correcto. Pero si no te quieres registrar, es absolutamente tu decisión. Y otra cosa, porque eso complejiza un poco como todo lo que estamos hablando. Ustedes pueden estar en una tercera actividad. Por ejemplo, hay personas que están, voy a hablar de mi ejemplo. Yo estoy en el estado de Jalisco, estoy en el estado en agentes y quiero trabajar práctica de investigación. Entonces, el registro solamente me da dos opciones. Así es que yo me tengo que anotar en la tercera de manera aparte. Ciertamente en las dimensiones hay muy poca gente, ciertamente. Entonces, solamente va el que tenga ganas de ir. Yo puedo estar en mi entidad, en una línea, en una subárea y además en una dimensión. O no puedo estar más que en estado del conocimiento en mi entidad y todo lo demás no me importa. Perfecto. O sea, entiendan que el registro es para poder tener un inventario y los datos de cada persona. Evidente que son confidenciales. Yo se los entrego a los que lideran los estados del conocimiento, perdón, las líneas y las subáreas y el estado y los que lideran cada una de las entidades. Nada más. Ellos van a convocar de acuerdo a esa lista. ¿Y dónde van a estar los créditos? Pues en esa lista. Entonces, ustedes deciden que no quiero registrarme porque no quiero dar mis datos. Perfecto, nomás acuérdenle a dónde van a participar que no están registrados y que quieren estar.
pero que no se les da la gana registrarse. Me parece perfecto. Muy bien, gracias. ¿Alguien más, compañeros, que quieran comentar algo o preguntar algo? Yo nada más veo 9 caras, ¿sí? No sé si alguien quiera preguntar, no lo alcanzo a ver. En la reunión que tuvimos, la información que se le dio a los compañeros es que podían no registrarse si no querían, porque registrarse implicaba escribir y trabajar. Pero podían seguir trabajando en San Luis, en los estados, en el diagnóstico, pero que no estaban tomados en cuenta en la red nacional como autores. ¿Es así? O sea, esa fue la indicación. No fue la indicación, pero sí es cierto que acabo de decir eso. Sí, ajá. Porque Sí, nosotros... nunca es una indicación, o sea, en el sentido de, es que yo no me quiero registrar. Perfecto, me parece bien, pero no estás en la lista, pues. O sea, Sí. el asunto es, voy a ir un paso más. ¿Qué personas van a estar como autores? Los que escriban. No escribimos, no estamos como autores. Si escribimos, estamos como autores. ¿Sí? Porque eso no implica, si yo hice análisis, yo tengo que tener mi crédito, porque hice análisis, o sea, ayudé a hacer el análisis o la transcripción, o ayudé a llenar instrumentos, o yo qué sé, y yo merezco mi crédito y tengo que estar ahí. Pero no escribo, entonces no soy autor. ¿Sí? Solamente los que escriban serán autores. Participen, registren o no se registren. Otra vez, el registro es para saber quién está colaborando, en dónde está, quiénes son. Y que las personas que están liderando líneas de investigación, subáreas o entidades sepan con quiénes cuentan y cuáles son sus datos. Es una manera de organizarse. Nada más. Que yo me registro, pero no voy a ningún lado ni hago nada. Eventualmente vas a estar dado de baja. Muy bien. Pues yo lo que estoy haciendo es registrando a la gente que se está presentando a las reuniones, digamos. Entonces, si yo veo que una persona que debería de estar en agentes no ha ido a una sola reunión, entonces yo a esa persona la doy de baja. Muy bien, gracias. En el registro. Gracias. No, al contrario. Quiero comentarles que estoy a sus órdenes. Ustedes, supongo, la mayoría, si no todos, todas, tienen mi correo. Yo tengo abiertos mis correos, igual pueden ustedes comunicarse de manera particular o a través de las coordinadoras del Estado de la línea de investigación, como ustedes lo determinen. Y una reunión como esta siempre es bienvenida, si es que las veces que ustedes quieran, por supuesto que estoy a sus órdenes y nos podemos pelear un buen rato con respecto a diferentes cosas, lo cual estaría muy bien. Y todos los aportes son bienvenidos y todas las sugerencias son bienvenidas. Angélica, sí, doctora Lía, una pregunta a lo mejor muy simple, pero al estar analizando el acomodo de lo que vamos a trabajar, veíamos que tiene unos colores más oscuros y otros más claros, y tratábamos de buscar qué significaría, por qué los colocaron de esa manera, por qué eran unos más claros y otros más oscuros, si había alguna razón de ser o si tendríamos que tener un enfoque o una perspectiva diferente al trabajarlos dependiendo desde cómo los diseñaron ustedes. ¿Pero a qué te refieres? ¿Es la presentación, el inventario? La presentación, en el diagrama general ya el actual, así viene. Las líneas de investigación se refiere. No me acuerdo. A lo mejor se ven, o sea, están diferentes, por ejemplo, las dimensiones con respecto a las otras y están diferenciadas las subáreas de las líneas de investigación. Simplemente es un asunto de organización gráfica, pero de ahí en fuera no recuerdo que hubiera ningún otro criterio. Así es que ni te preocupes.
Gracias. Gracias. De nada. ¿Qué Bien, más? pues, si ya no tenemos más preguntas, pues entonces nada más agradecernos. A ver, Angelita. Yo no es preguntas, nada más agradecer primero a Lía, que tan amable siempre está dispuesta a ayudarnos en estas dudas, en todo, y pues muchas gracias y un gran abrazo. Y por otro lado, a nombre de la red de San Luis Potosí, Anita no está presente porque tuvo un compromiso académico, y nuestros otros compañeros, pero hay algunos de San Luis aquí ahora. Agradecerles a Zacatecas, a Marce, a toda la red de Zacatecas, pues que nos hayan apoyado también para estar juntos en esto, y cualquier cosa, por lo que decías, Angélica, cualquier cosa, creo que hay una muy buena comunicación entre el Estado de Zacatecas y la red de San Luis Potosí, y lo que se les ofrezca y podamos, pues adelante, estamos ahí como compañeros de red y sobre todo como amigos. Muchas gracias. Gracias, Ángel. Un saludo, Ana María, por favor. Gracias. Pues también igual, si no hay otra cosa, compañeros, yo nada más decirles que de verdad es un gusto que hayan respondido a la convocatoria, y bueno, eso habla del interés que tenemos por involucrarnos en este nuevo proyecto. Nos reconocemos en el caso de Zacatecas como nuevos en esto, como novatos, específicamente en la elaboración de diagnósticos. Son muy pocos los que han participado, somos la mayoría los que es nuestra primera vez, pero usted está viendo, doctora Lía, que hay participación, que hay entusiasmo. Ojalá que no se nos quite. Yo creo que acciones como esta la potencia nuestras ganas de seguir en esto. Y bueno, gracias yo de verdad, gracias a todos los compañeros que se conectaron de San Luis, de aquí de Zacatecas, que es el caso que nos interesa, y pues a la maestra Marce por empujarnos siempre, y a la doctora Lía por escucharnos y por acompañarnos en este proceso. Entonces, pues no sé si quiera decir algo, maestra Marce o doctora Lía, y para comenzar a cerrar. No, ha sido una experiencia muy grata, primero, muy rica, porque creo que aclara muchas de las dudas que iban apareciendo en las reuniones previas que teníamos. Entonces, creo que, pues, un agradecimiento siempre a Lía por su generosidad, por su amabilidad, por su estar atenta siempre a nuestras intenciones, inquietudes y demás. Y bueno, pues recordarles que tenemos los de Zacatecas una reunión el día, no me acuerdo el día, pero es en agosto. ¿Recuerdan ustedes que en una de las reuniones virtuales se tomó esa decisión? Por ahí están las actas ya. Ricardo puso todas las actas de la Red 10 en la página. Entonces, ahí pueden consultar ustedes la trama que ha seguido estas actividades. Y bueno, pues inscribirse, a los que no lo han hecho, a la página del COMIE. Ahora ya nos queda más claro para seleccionar lo que queremos hacer, si es nada más el diagnóstico estatal, si es nada más, si es el estado del conocimiento, si es una línea en particular, pues ahí está, para que elijamos ya sin dudas y no tengamos luego sorpresas. Yo les informaré de quiénes faltan a partir del reporte que nos ha hecho favor de enviarnos Lía, y me parece que sí faltamos algunos, todavía estamos pendientes del registro. Entonces, pues nada más esa petición. Y bueno, pues estar pendientes del WhatsApp, estar pendientes de las actas, estar pendientes de la información que Ricardo amablemente nos ha ayudado a subir a la página, que ahora está muy dinámica. Y pues gracias a todos, un abrazo con aprecio para todos y con reconocimiento por su dedicación y por su tiempo. Lía, pues infinitas gracias siempre. Un abrazo. Para todos, para todas, un abrazo. Cuídense mucho, por favor, y estamos en contacto. Claro que sí. Gracias, Ricardo. A ustedes, gracias a todos. Buenas tardes. Gracias, Ricardo. Hasta luego, gracias a todos.